Seguimos con más información y tenemos en comunicación del otro lado a Cristian D'Alessandro, que es abogado previsional. Cristian, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer conocerte y verte. Un gusto, gracias. Lo mismo digo. Bueno, hablemos acerca de aquella persona que está jubilada o próxima a jubilarse, en realidad próxima a jubilarse, y no tiene los recibos de sueldo de algunos de esos años para demostrar esos aportes. ¿Qué pasa? ¿Se pueden recuperar? ¿Cómo se consiguen? Bueno, lo primero que hay que pensar es que toda persona que está trabajando y que cuando deja su trabajo, sea por una renuncia, sea porque lo despidieron, o sea porque la empresa de alguna forma no está más, esa persona tiene el derecho y por parte de la empleadora a otorgarle una certificación de servicios. Esa certificación de servicios es fundamental tenerla a la hora de jubilarse, porque si no, de lo contrario, van a tener que aportar la prueba, que como bien decís, es o son todos los recibos. O sea que los recibos son suplantados en este caso por la certificación de servicios y remuneraciones que toda empresa, todo empleador tiene el deber y la obligación de entregar en un plazo de 30 días desde el momento en que la persona dejó de trabajar en esa empresa. Bien. O desde que es intimada por la persona para poder ser entregado esa certificación. Cristian, ¿qué pasa si no se tiene? Cristian, sí. Perdón, te interrumpo para saber cómo se consigue esta certificación. ¿Hablando directamente con los empleadores o ex empleadores? Sí. ¿O hay que acudir, por ejemplo, a un abogado previsional? ¿O cómo es ese proceso? No. Y además, en el certificado, ¿qué se demuestra? Bien. No hace falta la intervención de ningún abogado, de ningún tipo de gestor. Esto es una relación, una comunicación directa entre el empleador y el trabajador. El empleador tiene la obligación de entregarla. ¿Cuándo? En cualquier momento que es requerida por el trabajador, porque puede necesitarla para la jubilación o para ordenar los papeles en ANSES para la próxima jubilación. El trabajador tiene que pedirla si no se la entregan en los 30 días y la puede pedir en cualquier momento, incluso mucho después de haber trabajado en esa empresa. Entonces, ¿cómo la pide? Primero y principal, se va al correo oficial, al correo argentino, sí, y pide un formulario de telegrama colacionado. Un formulario de telegrama colacionado que es gratuito para el trabajador. Es decir, el trabajador no tiene que poder pagar absolutamente nada. Bien, en este contexto, por supuesto, vamos a hacer un paréntesis. En el o sea, si lo pueden solicitar verbalmente, va a la oficina de mucho más sencillo. Personal, es mucho más sencillo. Estamos hablando de que si el empleador no entrega la certificación, se niega o la persona no tiene respuesta. Bueno, entonces, en este contexto se va al correo con un formulario de telegrama y dice: señor fulanito de tal, o sea, el empleador, le solicito en el plazo de 48 horas, 24 horas, tiene 30 días igualmente para hacerlo el empleador, las certificaciones de servicios y remuneraciones. Bien. Por el plazo trabajado en la empresa de tal a tal fecha. Es importante que el trabajador especifique la fecha de ingreso. Perfecto. Y la fecha de egreso. Y también todo lo que pueda hacer o aportarse como prueba para después, como remuneración, por ejemplo, con tantos sueldos percibidos, o la actividad y la categoría en la que realizaba esa persona. Bien. Entonces, con esa certificación, esa certificación, ahí empezamos a hablar de reducir la cantidad de pruebas en vez de recibo de sueldo por esa certificación. Si no se tiene la certificación, entonces ahí sí va a tener que acompañar al momento de que se presenta la persona a jubilarse, sí, todo el choclo, todo día laboral, a través de los recibos de sueldo. Cristian, ¿qué pasa si la empresa ya no existe, si cerró, si fundió? Bueno, ahí hay que tener ciertas pautas, ¿no?, vigentes. Si la empresa no está más, el trabajador, si tiene la prueba que son los recibos de sueldo, y no solo los recibos de sueldo, lo importante es que tenga toda la documentación que pueda considerar que sirve. Ya
ya para que le digan que no sirve va a tener tiempo cuando la ANSES lo analice. Lo importante es los recibos de haberes, la certificación de servicios, si no la tiene, los recibos de haberes están muy piolas, sobre todo ordenados, mes a mes, lo máximo que se pueda conseguir, sino también lo que sirve son, hace muchos años se entregaban en los empleadores un papelito muy chiquitito, que la mayoría hoy lo tiene todo amarillo, todo enmendado por cinta adhesiva, que son las constancias de inscripción o al sindicato o a la seguridad social o la constancia de afiliación a la obra social. También sirve, ¿por qué? Porque acompaña a todo lo que uno va a aportar como medio de prueba a hacer más sustentable, más robusto el reclamo. Ahora, ¿qué es lo que menos sirve? Si bien uno tiene que pedir ese telegrama, tiene que mandarlo para pedir las certificaciones, ese telegrama también hay que acompañarlo. Por eso en el telegrama, si bien es sencillo, y hay modelos en internet, cómo pedir ese telegrama y mandarlo a la empleadora, tiene que estar lo más completo posible porque también se debe acompañar como prueba, y en ese contexto toda esa acumulación de pruebas va a hacer que la ANSES determine si efectivamente el periodo trabajado existió o no. Bien. Lógicamente en la ANSES figuran todos los aportes, no hace falta presentar nada. Bien, pero entonces en el caso de que nosotros no tengamos ni ese papelito que podría estar vetusto, ni los recibos de sueldo, y tengamos que mandar, como decís vos, yendo al correo y pidiendo esta certificación a una empresa que ya no existe, ¿cómo hacemos? Si la empresa no existe y no están las pruebas en ANSES, es decir, en ANSES no tiene ningún tipo de dato o de historial, porque a veces en ANSES no figuran visiblemente esos aportes, pero como son aportes viejos, uno entra, la ANSES, mejor dicho, entra y empieza a analizar las bases de datos históricas, los archivos. Bien. Si en ese están, bienvenidos. Si es la palabra del trabajador con la palabra de ANSES y la ANSES demuestra que no hay prueba de nada, lamentablemente ese aporte no va a ser computado. Se entiende. Cristian, ¿y cuánto vale el hecho de que, por ejemplo, si la empresa incumplió con los aportes al ANSES, por ejemplo, pero no así con los aportes para el pago de una prepaga, de una obra social, ¿se puede utilizar ese recurso? Sí, hay distintas variantes que uno nos podemos encontrar. Por ejemplo, el otro día me llegó el caso de una chica médica, pero médica residente. ¿Qué sucede? En el contexto que uno veía su historial laboral que sale de las bases de datos del ANSES, la remuneración estaba. Pero ¿qué sucede? Como es una residente, si bien está la remuneración, no está el aporte hecho, o sea que el aporte a la seguridad social está en cero. Ahí, bueno, se sabe que la situación es muy diferente porque es una persona que está haciendo, no es una becaria, tampoco es una pasante, es una residente de una especialidad médica. Ahora, ¿qué sucede? Si el empleador no me hizo la retención de la seguridad social porque se comió eso, lo que ahí tenemos que nosotros acompañar los recibos de haberes. Bien, y clarísimo. Si hay un reclamo judicial, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces en los reclamos laborales, por trabajo en negro, por ejemplo, sucede que la persona, el actor, el trabajador, reclama y supuestamente gana. Supuestamente gana porque el empleador lo que hace es reconocerle, pagarle la indemnización, pero no está exento el trabajador, o mejor dicho, el empleador, a hacerle los aportes de la seguridad social atrasados. Está claro. Entonces el trabajador va muy contento al ANSES con su sentencia homologada por el juez o por el Ministerio de Trabajo, se presenta y le dicen al ANSES: tarde piaste, esto no está aportado. Y ahí no hay pruebas que valgan. Para eso están ustedes, Cristian. Gracias por el contacto, hablamos la semana que viene. Dale, la próxima semana hablamos. Hasta pronto. Cuídate. Vamos a seguir con más información en la pantalla de Canal E.